Primeramente, tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Asimismo, agradeciendo siempre su puntualidad y también los mejores de los deseos para usted y su familia. Para este día vamos a completar lo que corresponde a la agenda semanal con este tema que es bastante interesante y que está relacionado a muchas cosas de la vida, incluso a nuestra salud, que es la definición y escala de pH, que es un aspecto pero muy fundamental e incluso se aplica en diferentes áreas de los sectores humanos como una medición para tener ciertos parámetros de la condición de una sustancia o así también de un organismo. Así que antes de arrancar, me gustaría conocer qué conocen o qué han escuchado sobre el pH y así también cuál es la utilidad del pH. Si me comparten, pueden habilitar su micrófono a participar en el chat. ¿Qué conocen sobre el pH? ¿Qué han escuchado? Muy bien, me comentan en el chat de que nunca han escuchado el término. Los demás ya hemos escuchado sobre el pH, qué significa, para qué se utiliza en el área de la química, cuál es su importancia. Muy bien, pues cuando hablamos de el pH, en esencia nos vamos a referir de que son unas siglas que significan potencial de hidrógeno. El pH es una medida de qué tan ácida es una sustancia o qué tan básica es, con base a la concentración de hidrógeno que pueda tener dicha sustancia. Asimismo, dentro de las mediciones de la acidez y basicidad, esta escala es pero bastante importante, ya que nos facilita a partir de las concentraciones manipular una sustancia a partir de esos niveles de concentración y así también categorizarla como una sustancia ácida, básica o neutra. También podemos decir de que el pH tiene una naturaleza diversa, como lo es en cuanto a sus parámetros. Está regulada en cuanto a una escala de 1 a 14, como también el pH se puede representar por otros aspectos en los cuales posee dos polos. Tiene un polo ácido que va de lo que es del 7 en debajo hasta llegar a 1 y también tiene el otro polo alcalino básico que va por arriba de 7 hasta 14. Y esos dos polos nos indican qué tan ácida puede ser una sustancia o qué tan alcalina puede relacionarse en razón de su potencial de hidrógeno. Así también podemos decir de que el pH determina mucho la naturaleza de una sustancia química. Nos habla, pero un sinfín de cantidades de información que podemos obtener únicamente conociendo el pH. Tenemos algunos ejemplos de pH, como es el agua natural, que no ha sido procesada ni tratada. Esa agua tiene un pH de 7, que se encuentra en el término intermedio entre ácido y base, lo que significa de que tiene una neutralidad, tiene igual concentración de hidrógeno y de hidróxido, y por tanto se mantiene en una condición neutra. También tenemos otro ejemplo como nuestra sangre, que todos sabemos posee linfocitos, glóbulos blancos, glóbulos rojos, que son fundamentales para que podamos vivir y estar sanos, pues nuestra sangre tiene un pH de 7,38 a 7,42, que significa de que está casi en el parámetro de neutro. Sin embargo, es un poco concentrado de hidróxido, pero se mantiene dentro de esa línea de neutralidad. Así también podemos mencionar de que el pH es un aspecto pero importante dentro de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque se ocurre un proceso en el cual se torna ácido nuestro sistema orgánico, van a ocurrir enfermedades. E incluso se dice de que el cáncer es una enfermedad degenerativa debido a la acidez. El cuerpo está bastante ácido, hay una caída en el pH, a lo que es una concentración de hidrógeno y eso produce enfermedades de ese tipo, crónicas. Sin embargo, se ha dicho, y así también la ciencia ha descubierto, de que una manera para conservar una buena salud es mantener un pH neutro o alcalino, a tal manera de que se ha descubierto de igual manera
de que los microorganismos como las bacterias y parásitos no proliferan y se pueden reproducir en ambientes alcalinos. ¿Qué significa? De que hay una concentración de hidróxido, hay una concentración de basicidad y de esa manera podemos mantener una buena salud, comiendo alimentos vegetales de origen natural, ya que ellos favorecen a lo que es una concentración de hidróxido. Así también podemos mencionar otros aspectos de esta escala, que es bastante importante. Acá tenemos la representación ya propiamente de la escala. Como les mencionaba, la escala va del 1 al 14, donde el 7 es neutro, la división entre la parte ácida y la parte básica de la escala. Tenemos en el caso de la parte ácida lo que es la representación a través de colores de cómo se manifiestan los diferentes niveles de acidez. Estos colores también se manifiestan en el papel tornasol, que es un papel que reacciona al sumergirlo en cualquier sustancia líquida y toma un color. Y ese color indica qué tan ácido se encuentra la sustancia o así también qué tan alcalino. Y en ese sentido tenemos el 1 como el máximo nivel de acidez que tiene una coloración rojo puro y en el otro polo tenemos el 14 que es la máxima concentración de basicidad que en ese caso tenemos lo que es un tono azul oscuro. Y de esa manera vemos de que hay dos partes que se desglosa la escala de pH, la parte alcalina y la parte ácida. Ahora bien, acá tenemos algunos ejemplos de sustancias según su acidez. Tenemos en el nivel 1 de acidez el ácido de las baterías. No sé si han tenido la experiencia de observar ese ácido, pero al contacto con cualquier superficie la derrite. Es como la lava que toca algún objeto y lo comienza a derretirse, a evaporarse. Pues el ácido de las baterías es súper potente, lo que produce lo que es ciertos daños en los materiales, es un agente corrosivo y por eso tiene este nivel, porque tiene mucha concentración de hidrógeno. Así también tenemos otros ejemplos como el jugo de limón. Imagínense, es bastante ácido, está bien cerca del ácido de las baterías. Sin embargo, dentro de nuestro organismo se neutraliza con la mucosa estomacal. Por eso no nos genera un daño grave. Y vemos claramente de que se encuentra entre el 2 y el 3 en cuanto a nivel de acidez. Ahora veamos de la parte de las sustancias que son básicas. Tenemos lo que es el jabón en polvo, los rinzos, los detergentes. Ellos se encuentran en el nivel 10, ya que tienen poca concentración de hidrógeno y más concentración de hidróxido. También tenemos lo que es el amoníaco doméstico, que ahora está muy en boga utilizarlo, el amoníaco cuaternario, que es una solución para desinfectar superficies. Se encuentra lo que es en el nivel 12 por su alta concentración de oxígeno. Y lo interesante de estas soluciones que se encuentran de este lado de la escala, del lado de la basicidad, es que tienen mayor concentración de oxígeno por encima de la concentración de hidrógeno que puedan contener. Y así es como podemos tipificar lo que es la escala de pH, la cual es bastante importante, como les mencionaba, en diferentes áreas, en el área de la medicina, en el área industrial, así también en otras áreas en las cuales requiere una medición de la acidez o basicidad de una sustancia para que no tenga efectos nocivos en la salud humana. Incluso ANDA, para poder potabilizar el agua, emplea lo que son mediciones en cada una de las estaciones que tiene a lo largo de la red hídrica y realiza periódicamente muestreos. Saca muestras de esas estaciones para ver en qué rango se encuentra del 1 al 14 de la escala de pH. Y si el agua se encuentra en este rango entre 7 y 8, se considera de que es inocua para la salud humana. ¿Qué significa? De que no tiene un efecto nocivo para nuestra salud. Sin embargo, si va a niveles inferiores o superiores, sí puede generar algunos estragos en nuestra salud y provocar algunos problemas gastrointestinales. Por lo general, el agua filtrada proviene de lo que es un pH más estable que otro tipo de fuentes de agua que son tratadas mediante agentes químicos como sales minerales. Ahora bien, para abrir el hilo de participaciones, ¿qué otros ejemplos, aparte de los mencionados, pueden plantear dentro de la escala, ya sea ácidos o sea base?
que conozcan qué otras sustancias pueden plantear de ejemplo. Profe, Dígame. no sé si estoy en lo correcto, pero la leche podría ser un ejemplo. Muy bien, ¿y sería ácida o básica? Según la naturaleza. Pues creo que sería ácida, profe. Muy bien, excelente. En el caso de las leches, en líquida o en polvo o ya a nivel preparado, es ácida. Incluso para las personas que sufren gastritis, los médicos recomiendan no consumirla porque genera un efecto de repulsión, así como ocurre con lo que es el aceite y el agua cuando estamos cocinando, genera un mismo efecto con el jugo gástrico y eso produce de que genera malestares, mayor pesadez y dolor abdominal. Muy bien, excelente. ¿Qué otros ejemplos podemos plantear? Que sean sustancias alcalinas o básicas que conozcamos. El vinagre, profe, es una sustancia ácida. Muy bien, en el caso del vinagre, como mencionó, es una sustancia ácida. Incluso se encuentra en el nivel 2, el vinagre bastante ácido. Está bien por cerca de lo que es el ácido de las baterías. Otros ejemplos que tenemos del lado de lo que es de los agentes que tienen mayor basicidad, tenemos el caso del agua de mar. El agua de mar es una sustancia alcalina. Incluso en cierta forma se utiliza en varios tratamientos alternativos para curar ciertas enfermedades debido a su concentración de hidróxidos por encima de la cantidad de hidrógenos. Y como les mencionaba, la clave está, y los médicos utilizan mucho esta escala para ver qué tan ácido se encuentra. En los exámenes incluso de orina está presente lo que es el nivel de pH, ya que es bastante importante. Ellos haciendo lectura del pH, que tienen este tipo de excreciones, determinan qué tipo de padecimiento hay. Esta escala, como les menciono, es bastante importante. Nos da una base tanto para la salud como también para otros sectores industriales. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Ahora vamos a abordar lo que es una ejemplificación de cómo calcular el pH. Imagínense qué interesante. Lo podemos calcular a través del papel tornasol, que como les mencionaba es un papel que lo sumergimos en el agua y toma un color y luego vamos a la escala y vemos si es ácido básico. Pues estos ejercicios también nos permiten, si en dado caso no tenemos papel tornasol, determinar cuál es la concentración o el potencial de hidrógeno de una sustancia a través de una fórmula científica. Y esa fórmula es la siguiente. Primeramente, hagamos lectura del problema. Tenemos una sustancia que tiene lo que es una concentración de hidrógeno de 2.5 por 10 elevado a la menos 3. Este valor de concentración de hidrógeno, que es la H con el símbolo positivo, ya va a venir dado en cada uno de los ejercicios. Ahora que ya hemos identificado ese valor que es bastante importante para encontrar el valor del pH, veamos la fórmula. pH, potencial de hidrógeno, va a ser igual a menos logaritmo. Si se preguntan a dónde se encuentra esa tecla en la calculadora, aparece tal cual, aparece como log, solo colocamos antes el negativo, la tecla log, y luego entre paréntesis vamos a colocar el valor de la concentración de hidrógeno que ya nos va a proporcionar el ejercicio. Hacemos la sustitución y nos queda menos logaritmo de 2.5 por 10 elevado a la menos 3 y nos resultará de que el valor del pH de esta sustancia es de 2.6. ¿Qué significa? Si vamos a la escala a hacer la medición, si es ácida o básica, veremos que en efecto la situamos y se encuentra del lado ácido. Por tanto, esta concentración de hidrógeno la tipificamos de esta manera y podemos decir de que es una solución ácida. Y así es como podemos encontrar lo que es las concentraciones
de hidrógeno, el potencial de hidrógeno, a partir del logaritmo del valor de las concentraciones. Y de esta forma podemos determinar que es una forma alternativa, incluso es más efectiva en cuanto a la precisión y la exactitud del resultado que otros mecanismos como el papel tornasol. Y de esta manera ya calculamos que es una sustancia ácida. ¿Alguna pregunta, duda referente al ejercicio, al cálculo, al procedimiento? ¿Alguna duda, pregunta referente al ejercicio? De cómo calcular el logaritmo negativo del potencial de hidrógeno y luego hasta encontrar el pH de la sustancia. Profe, el logaritmo siempre tiene que ser negativo. Sí, en el caso del logaritmo siempre lo vamos a colocar en negativo. Antes de colocar la tecla, colocamos el símbolo negativo, logaritmo, entre paréntesis, este valor que ya va a dar el ejercicio. Y ya le damos igual y nos dará directamente el resultado. Acá es simplificado, solo he dejado un número después del punto decimal, pero el resultado lleva más decimales. Pero para cuestión de orden y manejo dentro de la escala de pH, solo vamos a tomar un decimal después del punto. Muy bien, excelente pregunta. ¿Alguna otra pregunta, duda referente al contenido de la clase, la parte teórica y esta parte de la ejemplificación? Y como les mencionaba, pH significa potencial de hidrógeno. Mientras más concentración de hidrógeno tenga una sustancia, más ácida será. Mientras menos concentración de hidrógeno posea y posea más concentración de hidróxido, va a ser una sustancia alcalina. Profe, Dígame. ¿cuál es el pH indicado que debemos tener en nuestro cuerpo? En el caso de nuestro cuerpo, debe ser entre 7 y 8. Si está por debajo de 7, ya manifiesta lo que es alguna infección. Los médicos toman muestras de sangre porque también ven el pH. Si ustedes se fijan, si tienen algún examen antiguo que hayan realizado en alguna situación, hay un apartado del examen donde aparece lo que es el pH. Y a partir de ellos deducen de que hay una infección bacteriana o así también hay algún problema dentro del organismo con el cambio del pH. Pero en general debemos de mantenerlos en ese rango, entre 7 y 8. Si está por debajo de 7 hay algún inconveniente dentro del organismo. Pero si está arriba de 8 es de equilibrar, hay demasiada alcalinidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda referente al contenido del tema o así también al ejercicio? Como les mencionaba, estos ejercicios vendrán evaluados en las consiguientes evaluaciones. Luego de la clase y luego de esta sesión virtual, les voy a plantear las indicaciones generales para hacer una práctica. Vamos a ir a un simulador virtual y vamos a calcular el pH de 3 sustancias. Verán que es bastante interactivo, no lleva mucho tiempo, no es muy complicado. Solo llevar lo que es el medidor de pH a la sustancia, agregar la sustancia con un gotero en un matraz y luego calcular. Ahí mismo le indica ya lo que es el parámetro del pH. Muy bien, si no hay más preguntas o dudas. Bueno, si no hay más preguntas y dudas referentes a la clase, vamos a llegar hasta este punto en cuanto a la sesión virtual. Este tema es bastante concreto, es bastante reducido, pero es bastante de igual manera interesante, ya que define, como les mencionaba, muchos aspectos de la química, el pH. Así que vamos a llegar hasta este punto en cuanto a la sesión virtual. Ya les voy a facilitar las indicaciones para quedarnos con la parte práctica de la clase
la cual sí les sugiero que la realicemos, no demorará mucho tiempo, la cual consiste, como les mencionaba, en el simulador virtual, en el cual estaremos realizando diferentes medidas de pH. Así que vamos a llegar hasta este punto en cuanto a la sesión virtual. Muchas gracias por su asistencia. Ya les voy a facilitar el documento de la presentación, como también las indicaciones de la actividad práctica. Que tengan una feliz tarde y nos vemos hasta una próxima sesión. Cuídense mucho. Adiós, profe. Feliz tarde. Gracias, profe. Feliz día. Adiós, profe.